por tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos. Gracias por tu voz que podemos escuchar, que es como muchas aguas. Y hoy oramos que sea tu voz hablando a nosotros, que todo pensamiento humano que provenga de mi carne mengue y sea apagado, y que toda palabra que provenga de tu espíritu sea proyectada, Señor, y que caiga en lo más profundo de nuestros corazones. Que sea yo menguando para que tú crezcas en esta mañana, Señor, y que sea tu palabra tocando cada fibra de nuestro corazón y que multiplique y dé fruto, Señor, esto que vamos a ver en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Como ya saben, venimos varias semanas tratando varios temas, varias palabras rema que Dios nos ha dado para este año como iglesia, palabras que seguramente van a marcar nuestra iglesia este año en nuestro caminar. ¿Quién recuerda qué palabras hemos hablado? Organización, madurez y permanencia. Todo juicioso el niño, primera fila y muy juiciosito. Organización, madurez y permanencia. Son tres palabras que el Señor nos ha hablado, de las cuales tenemos que como iglesia caminar este año sobre estas tres cosas. Y obviamente son tres palabras que son sencillas, pero que si nos ponemos a profundizar en lo que la palabra de Dios nos habla, son temas supremamente grandes, y podemos empezar a subdividir y a desglosar estos temas en cosas que nos van enriqueciendo mucho. Por eso hace 15 días hablamos acerca de permanecer, luego hace 8 días hablamos de la madurez otra vez en la fe, que habló Alvarito, y ahora esta semana vamos a hablar de un tema que me apasiona, pero me da temor un poco hablar de esto, porque es un tema que seguramente nos va a estremecer y nos va a retar muchísimo como iglesia. Así que hoy vamos a hablar acerca de la madurez de la iglesia. Hablamos de la madurez en la fe y hoy vamos a hablar acerca de la madurez de la iglesia. A mí me encanta la iglesia local, amo la iglesia local, amo esta iglesia local. Es yo creo que por algo creo que inicialmente de pronto no quería, pero el Señor me ha ido hiriendo en mi corazón con amor hacia la iglesia local, hacia esta iglesia local. Por eso ya 3 años atrás, como 3 años, tomamos la decisión de dejar mi trabajo y dedicarnos tiempo completo a la iglesia, porque la amamos, porque estamos comprometidos con ella. Y este tema me encanta porque amo la iglesia, pero es un tema que aunque hay mucho amor hacia la iglesia local, hay retos muy grandes por delante. Así que vamos a utilizar un pasaje general en el cual, si tiene su Biblia de papel o lo que sea, búsquelo, Efesios capítulo 4. Vamos a usar Efesios capítulo 4 a través de toda esta mañana, y de ahí vamos a desprender otro par de cositas, pero Efesios 4, póngale una notica, un papelito, el dedo, lo que sea, pero no pierda Efesios 4, porque vamos a estar regresando a varios versículos de Efesios 4 a lo largo de esta mañana. Y luego vamos a ir mirando otros versículos que ya los irán proyectando, ya se los iré diciendo, pero por lo pronto vamos a Efesios capítulo 4.
Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Vamos a saltar al versículo 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina y por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, y de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Este pasaje es tremendo. Y ya vamos a mirar varios factores de este pasaje, pero como saben, a mí me gusta mucho agarrar el tema y empezar a definir las cosas de las que estamos hablando. Así que vamos a hablar acerca de la madurez de la iglesia. Por lo tanto, me gustaría que empezáramos a definir y a meternos en la iglesia y en la madurez. Así que vamos a empezar por la iglesia. Vamos a empezar a definir lo que es iglesia. Seguramente, con toda seguridad, no vamos a hablar de todas las definiciones de lo que hoy día representa ser una iglesia, porque el tema es supremamente amplio, pero vamos a mirar la definición de iglesia a la luz de Mateo. A lo largo de los 4 evangelios solo aparece la palabra iglesia 3 veces y aparece en Mateo, no aparece más. Ya de Hechos en adelante vamos a escuchar iglesia, iglesia, iglesia un montón de veces, pero en los evangelios solo aparece 3 veces la palabra iglesia. Aparece en Mateo 16 y Mateo 18, y vamos a armar una definición de iglesia a partir de estos 2 apartados donde aparece la palabra iglesia en el evangelio de Mateo. Así que si me acompañan a Mateo capítulo 16, vamos a empezar a ver el primer aspecto de lo que involucra ser iglesia. Ser iglesia vamos a verlo en 2 aspectos: un aspecto vertical y un aspecto horizontal. Así que vamos a empezar con el aspecto vertical de una iglesia, y lo vamos a ver en Mateo capítulo 16, desde el versículo 13. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías y alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Así que vamos a ver cómo en este versículo vemos el cimiento de lo que es la iglesia y cómo lo define Jesús mismo. Esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia en los evangelios. La palabra en griego es eclesía. Y en ese entonces, esa palabra griega eclesía no quería decir lo que hoy es una iglesia. Esa palabra eclesía, la definición de esa palabra era un grupo de personas llamado a salir. Esa es la definición de eclesía en ese momento. Luego fue evolucionando y ahora eclesía es lo que hoy conocemos como la iglesia, pero en ese momento, cuando Jesús usa esa palabra eclesía con los discípulos seguramente entendían que era un grupo de personas. No había la definición actual de iglesia. Y este versículo a lo largo de la historia ha sido un poco controversial porque si lo leemos rápido podemos llegar a pensar que el cimiento de la iglesia es Pedro, porque dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces muchas veces a lo largo de la historia se ha pensado que sobre Pedro se edifica la iglesia, pero a lo largo, o bueno, en los últimos tal vez 50 o 100 años, varios estudiosos y teólogos han ido mirando varios aspectos literarios de lo que estaba hablando, del contexto, inclusive mirando todo lo que habla Pedro en primera, segunda de Pedro y demás apartados, y resulta que Jesús no está diciendo que el fundamento de la iglesia o que el cimiento de la iglesia es Pedro. Está hablando de la revelación que tuvo Pedro. Está hablando de esta revelación que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si ustedes piensan el escenario en el cual seguramente Jesús le habló esto a sus discípulos, tiene un poco más sentido, por ejemplo, que él dijera: y tú eres Pedro, ahora te llamarás Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Seguramente tenía mucho sentido el estar ahí y verlo a él hablando de esa revelación que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, palabras más, palabras menos, lo que Jesús está diciendo es que sobre él mismo, sobre Cristo, está edificada la iglesia. Y esto era una sombra profética porque la iglesia como tal no existía en ese momento. Pero él ya estaba usando esa palabra eclesía, que se iba a convertir en esta agrupación de pequeños cristos, de cristianos que hacían una iglesia, que se juntaban como uno. Así que el cimiento de una iglesia, la parte vertical, el aspecto vertical de la iglesia, de una iglesia, debe ser Cristo y siempre Cristo. Una iglesia no se puede sembrar, una iglesia no se puede fundamentar en la revelación de un pastor, en las ideas de una junta, en lo que el equipo de alabanza quiere hacer, en lo que el pastor desea y anhela. Una iglesia siempre debe estar fundamentada en Cristo y solo en Cristo. Nuestra labor como iglesia es apuntar a Cristo y siempre a Cristo. Nuestra labor como iglesia es predicar a Cristo, es parecernos más a Cristo, es llevar a nuestros hermanos y hermanas a parecerse más a Cristo, amar como Cristo. El cimiento de la iglesia es Cristo, el Hijo de Dios viviente. El centro de los discipulados que tenemos debe ser Cristo. No es ven a ver cómo te soluciono tu problema. Es ¿ya miraste a Cristo? ¿Ya pusiste tus ojos en Cristo?
Ay, es que tengo problemas matrimonios. ¿Están los dos mirando a Cristo, contemplando su hermosura? No, pero es que ¿están los dos mirando a Cristo y contemplando su hermosura? Pero es que tenemos problemas. Cristo, el centro del discipulado debe ser Cristo. Desde ahí nacen todas las cosas. Por supuesto, podemos hacer cosas, actividades, podemos tener consejería más práctica, claro que sí. Pero si en el medio de la consejería no estamos apuntando a Cristo, entonces está vacío. Porque la roca sobre la cual está edificada la iglesia es Cristo. No hay o no existe una iglesia madura si no hay conocimiento de Cristo. No hay iglesia madura si no hay conocimiento de Cristo. Si va a notar algo en esta mañana, note eso. No podemos ser una iglesia madura si no tenemos profundo conocimiento de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no avanzamos en la fe? ¿Por qué las personas se desaniman muy rápido? ¿Por qué somos tan inconstantes en ser iglesia? ¿Por qué? No sé. Ponga usted la pregunta de los problemas que surgen en la iglesia. Y la respuesta a la mayoría de esas preguntas es porque no hay conocimiento profundo de Cristo. Si fuéramos una iglesia fascinada, enamorada por completo de Cristo, el Rey de Gloria, les aseguro que no tendríamos la cantidad de problemas que tenemos. Porque a lo largo del camino sacamos a Cristo como el fundamento de nuestra iglesia. Sacamos a Cristo como el fundamento de nuestra vida. No podemos madurar como iglesia si no hay profundo conocimiento de Cristo. Y podemos volver a Efesios capítulo 4 y vamos a ver cómo Cristo es esencial en todo esto y por qué es el fundamento. Versículo 12 de Efesios 4 dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. 15: más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos todos en los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si se dan cuenta, el cimiento de la iglesia son miembros que están enamorados de Cristo. Y ahí podemos empezar a levantar la pregunta: ¿por qué mi fe tambalea? ¿Por qué me da pereza ir a la iglesia? ¿Por qué soy inconstante? ¿Por qué? Podemos empezar a hacernos una radiografía de nuestra vida de fe. Seguramente no amamos a Cristo como Él merece ser amado. Seguramente no nos relacionamos con Él como deberíamos relacionarnos con Él. Seguramente pensamos que pasar 5 minutos en un devocional de la aplicación de la Biblia es suficiente para conocer a Cristo. Y luego nos estamos preguntando: ¿por qué me da pereza ir a la iglesia? ¿Por qué lucho con esto? ¿Por qué no logro levantarme? ¿Por qué no sé cuáles son mis dones espirituales? ¿Por qué no puedo? No conocemos a Cristo. No intimamos con Cristo. Quedamos satisfechos con lo que otros hablan acerca de Él, pero no con lo que yo experimento con Él. Así que iglesia es Cristo. No puede haber iglesia si Cristo no es el cimiento. No puede haber una iglesia madura sin Cristo. Ahora me gustaría hablarles de el aspecto horizontal
de la iglesia. Estamos definiendo iglesia, entonces si quiere ir armando su definición ahí de lo que es iglesia, es una iglesia en la cual Cristo es el cimiento de la iglesia. Esa es la parte fundamental. Y ahora vamos a la parte relacional, la parte práctica de esta relación vertical que tenemos con Cristo. Ahora la trasladamos a un aspecto horizontal. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 18, que es la segunda vez que aparece la palabra eclesía en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18. Desde el versículo 15. Dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Aparece eclesía por segunda vez. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil o como publicano. Lo primero que quiero resaltar de este pasaje es que arranca diciendo: si tu hermano. Si estamos hablando de iglesia y lo primero que nos dice es que empieza a hablar de las personas como hermanos, ¿qué nos dice eso de una iglesia? Familia. Es muy interesante que cuando habla de iglesia, a lo largo de la escritura, vemos que no dice a tu amigo en Cristo, a tu compañerito en Cristo, a tu compañero de ministerio. Habla de hermanos y hermanas. El diseño de Cristo para la iglesia es una familia. Y es muy interesante que nosotros no podemos escoger a nuestros hermanos. ¿Se imagina que yo naciera y yo dijera: ay no, yo no quiero ser hermano de Carlos, qué pereza? Y que luego naciera Mateo: uy no, él no es mi hermano, él no, o sea, no, yo no quiero que él sea mi hermano. Pues déjeme decirle que de malas. O sea, mire a su alrededor y dígale al que tiene al lado: esto es lo que hay. Usted es mi hermano y esto es lo que hay. Porque nosotros no escogimos a nuestros hermanos, el Padre escogió a nuestros hermanos. Así que todos los que estamos aquí, mírense unos a otros. Somos una familia y Dios nos escogió para que fuésemos hermanos. Usted no escoge a sus hermanos. Así que nos podemos mirar unos a otros y decir: esto es lo que hay, lo siento. Es lo que hay. Somos hermanos. No podemos renunciar a nuestros hermanos. Usted puede decir: voy a dejar de hablar con mi hermano, pero su hermano siempre va a ser su hermano. Beto puede decir: Mao ya no va a ser mi hermano, pero son gemelos. Nada que hacer. Mao y Beto siempre van a ser gemelos, así no quieran serlo. No van a dejar de ser gemelos, no van a dejar de parecerse, no van a dejar de lo que sea. Y es muy interesante que hay ex jefes, ex esposos, ex amigos, pero no hay ex hermanos. No hay ex hermanos. No hay ex padres. Por eso el diseño de Jesús para la iglesia es una familia. Porque inclusive la persona que se va de este cuerpo, de esta comunidad y sale a otra iglesia, sigue siendo su hermano. Puede que no se congregue más aquí, pero no deja de ser su hermano. No existen ese ex hermanos en el reino de los cielos.
Segunda cosa que quisiera llamar la atención de este pasaje, y es que dice, si tu hermano peca, está dando por sentado que usted va a ver a su hermano pecar. Sí o sí va a ver a su hermano pecar. Y eso nos levanta la pregunta, ¿me están viendo pecar? ¿O estoy viendo al otro pecar? Si no me están viendo pecar y si no estoy viendo al otro pecar, seguramente su vida de iglesia está muy deficiente. Porque usted en su casa ve a su hijo, a su hermano, a su esposa, a su esposo, a su papá, a su mamá, a todos los ve pecar. ¿Y qué está cambiando que ahora nosotros no nos vemos pecar entre nosotros? Una señal de que no nos estamos viendo pecar es una señal de que no hay cercanía, no hay profundidad de relaciones entre nosotros, que no estamos caminando como familia. ¿Alguna vez le ha pasado, o no sé si alguna vez le pasó en el colegio o en la universidad, que no sé, se enfermó y faltó un par de días a la universidad y llegó otra vez y están hablando de todo lo que pasó el fin de semana y usted no entiende nada de lo que están hablando? Pero ¿de qué están hablando? No, es que fuimos a la casa de no sé qué, tal, el programa no, y tal se lavó y se cayó al charco y uno, me perdí de todo. Pues seguramente esa dinámica ocurre en la iglesia. Si usted viene un domingo cada 15 o cada 20 días, va a escuchar que están hablando de la reunión de hechos el martes, de la casa de oración del jueves, de los juegos de mesa el viernes, de no sé qué, y usted va a decir, ¿y a qué hora hicieron todo eso? Y seguramente en ese juego de mesa, en ese Hechos 2:42, en esa casa de oración, nos vimos pecar, la embarramos seguramente. Seguramente hicimos un chiste de mal gusto, seguramente nos burlamos de tal persona y no deberíamos burlarnos de tal. Nos vimos pecar, nos vimos la carne, pero es que de eso se trata una familia. Por eso este pasaje dice, si tu hermano te ve pecar, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo. ¿Cómo vas a reprender a un hermano que no ves? Esta estructura de vertical y horizontal se la escuché a un predicador brasileño que me encanta, y él es psicólogo y bota esta frase que aprendió él en la universidad estudiando psicología, y es: la verdad sin amor es crueldad, pero el amor sin verdad es seducción. Es tremendo. La verdad sin amor es crueldad, pero el amor sin verdad es seducción. ¿Cómo estamos nosotros en esta dinámica? ¿Tienes quien te diga la verdad? ¿Tienes quien te exhorte? Es como el tema, ¿no les ha pasado la experiencia de una persona con mal aliento? Todo el mundo sabe que esa persona tiene mal aliento menos el que lo tiene. Hasta que aparece un amigo, una esposa, un esposo, alguien que le dice: la boca te huele ayer. Ve y lávate los dientes, cómete un chiclecito, no nos mates a todos aquí, ¿sí? Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso por nuestros hermanos? Si tú, y este predicador daba el ejemplo de un man que tenía un bigote grandísimo y tenía un moco pegado al bigote, y duró 20 minutos en una reunión con el moco pegado y nadie le dijo nada, entre hermanos de la iglesia. Y llega la esposa y le dice: amor, ven. Le limpia el moco. Y el man se hace la pregunta y dice: ¿cuánto tiempo llevo con un moco pegado en la cara
y nadie fue capaz de decirme. La vida de iglesia es decirnos, oye, tienes un moco, quítatelo, hermano, porque, a ver, o lávate los dientes, o comete un chiclecito, o obviamente son ejemplos prácticos, pero llevemos esto a la fe. Oye, ¿por qué dejaste de ir a todo? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué te veo? ¿Cómo con mala cara? ¿Estás bien? Oye, ¿qué pasó con la inconsciencia? Oye, yo vi que tú estabas haciendo esto y ya no. ¿Qué pasó? ¿En qué momento dejamos de ser familia? ¿En qué momento nos volvimos consumidores de una iglesia local que venimos a consumir una prédica y un ratico de adoración y nos fuimos? Ese no es el diseño de iglesia. Si volvemos a Efesios 4 otra vez, el versículo 2 dice: vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. El versículo 3, esfuércense por preservar la unidad en el espíritu. Versículo 15, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Eso es ser iglesia, eso es madurar como iglesia. Hablar la verdad en amor, tener paciencia uno con el otro, ser manso, ser humilde, esforzándonos por mantener un vínculo en el espíritu, como dice el versículo 3. Más adelante en ese pasaje de Mateo, capítulo 18, en el versículo 20, está el famoso pasaje que todos hemos escuchado, ¿no? Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Pero fíjese en el contexto en el que lo está diciendo. Está hablando de exhortar. Cuando veas a tu hermano pecar, llama al uno, llama al otro, ámenlo, no sé qué. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está en medio de ellos. Muchas veces usamos esto para decir: estamos en un culto y llegamos al culto 2 personas, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, así que hagamos culto porque ahí está el Espíritu de Dios, hay 2 o 3 en su nombre y eso hágale. Pero mire el contexto en el que está hablando este pasaje. Si somos 2 o 3 exhortándonos, diciendo: tienes un moco, tienes mal aliento, oye, barro lo que hiciste, oye, tal cosa, oye, perdóname, oye, tal cosa, oye, ¿qué está pasando? Oye, ¿ya le pediste perdón a tal persona? Yo vi que tú te equivocaste. En ese, donde hay 2 o 3 haciendo eso, ahí en medio está el Señor. Ahí en medio está. Si somos 2 o 3 amándonos, exhortándonos, llamándonos la atención, viéndonos pecar, corrigiéndonos, ahí en medio está el Señor. Por eso Proverbios 27, 17 dice que hierro con hierro se aguza. Yo alguna vez hablé de esto, ¿no? Que las puntillas, la manera como las puntillas salen de la máquina, todas con bordes, con asperezas, y para que las puntillas queden así brillanticas, bonitas, las meten en tambores donde dan vueltas y vueltas y vueltas y duran horas las puntillas chocándose hasta que quedan limaditas. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Entonces, ya habiendo hablado de la iglesia, tenemos una definición más profunda de la iglesia, ¿no? Forma vertical, cimiento, fundamento, Cristo, y esa relación es trasladada a familia, relación horizontal, donde estamos todos juntos, donde nos vemos pecar, donde, dígame usted, ¿cómo le va a pisar los pies al de al lado si está lejos? A mí me pisan mucho porque tengo pies muy grandes. En la universidad, esas metidas al Transmilenio, me pegaban unas pisadas, las viejas con los tacones, de verdad, me pegaban unas pisadas. Tengo pies grandes, pero me pisaban porque estábamos embutidos en un Transmilenio. En cambio, si yo voy solo en un vagón, pues ¿quién me va a pisar? Es un llamado a la unidad. Una iglesia madura es una iglesia cimentada en Cristo. Una iglesia madura es una iglesia que
que camina juntos, se ven el pecado, se corrigen. Eso es una iglesia. Eso es una iglesia madura. Y ahora quiero hablar de la madurez. Ya tenemos una definición más profunda de lo que es una iglesia, pero me gustaría que ahora ahondáramos un poquito en el tema de la madurez. Así que otra vez en Efesios 4 vamos a ir al versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este pasaje es muy reconocido porque es el pasaje que nos da los 5 ministerios, de los cuales podemos desprender muchas cosas en la Biblia. Pero quisiera hablarles, usando estos 5 ministerios, 5 dinámicas de una iglesia madura. 5 dinámicas de una iglesia madura y como ya saben, y lo hemos repetido una y otra vez, estamos viviendo los tiempos finales. El regreso de Cristo se acerca cada vez más y más. Cada vez más y más vemos los dolores de parto, cada vez más y más están empezando a incrementar las guerras, el tema en Israel y Medio Oriente se pone cada vez más tenso. Estamos en los tiempos finales, así que no quería solo darles estas 5 dinámicas de una iglesia madura generales, sino quiero que hablemos de una iglesia madura, en especial en estos tiempos, mientras nos acercamos al regreso de Cristo. Así que quiero empezar hablando, vamos en orden, como en Efesios 4. Él dio a algunos ser apóstoles. Entonces vamos a hablar de una dinámica de una iglesia madura en el ministerio apostólico. Y si está notando, la primera dinámica es la unidad del cuerpo. La unidad del cuerpo. Ahí vemos en acción el ministerio apostólico. Otra vez Efesios 4, desde el versículo 1 dice: yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Versículo 3, esforzándose por preservar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. La unidad del cuerpo de Cristo es vital para el cumplimiento del plan de Dios. En Apocalipsis 14 habla acerca de la gran cosecha de almas y habla de una iglesia madura. No dice muchas iglesias maduras, dice una iglesia madura. Una iglesia libre de cargas, unida en el espíritu, que está esperando, aguardando el regreso del Rey en los cielos. Pero necesitamos estar unidos. En este mismo pasaje Pablo habla de que tenemos que estos 5 ministerios tienen el propósito de alcanzar la unidad de la fe y transformarnos a ser una esposa gloriosa. Y está la pregunta ahora: ¿cómo nos unimos como iglesia? ¿Cómo luchamos por la unidad como iglesia? Bueno, ahí mismo el mismo versículo de Efesios 4 vuelve y nos dice: viviendo de manera íntegra y digna del llamamiento. 2, desarrollando un estilo de vida de humildad y mansedumbre. Y 3, siendo pacientes y tolerantes unos con otros en amor.
Una iglesia madura es una iglesia que tiene unidad en el cuerpo. Una iglesia unida. ¿Y cómo hacemos para ser una iglesia unida? Viviendo de manera íntegra, desarrollando humildad y mansedumbre y siendo pacientes y tolerantes unos con otros. Otra vez, dinámica de familia. ¿Cuántas veces no le toca a usted ser paciente con su esposa, con sus hijos? En el caso de Dani, con Jael, con su gatica, que le tumba el mercado del mesón de la cocina. Toca ser pacientes. Esas son dinámicas que nos van creciendo a ser una iglesia madura. Versículo 4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Tenemos que ser uno. Una iglesia madura está unida en el cuerpo. Segunda dinámica de una iglesia madura. Una iglesia madura es una iglesia que adora e intercede. Aquí vemos el ministerio profético, segundo ministerio que menciona Efesios 4. Adoración e intercesión. Una iglesia madura intercede y adora. Y esto no sale de cualquier lado, esto sale de las profecías. Amos 9, versículo 11 dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Isaías 42:10 dice: canten al Señor un cántico nuevo, canten su alabanza desde los confines de la tierra, los que descienden del mar y cuanto hay en él, las islas y sus moradores. En el tiempo final va a haber adoración y clamor y ruego incesantes. Amós e Isaías están profetizando un movimiento de oración y adoración que funcionará ininterrumpidamente previo al regreso de Cristo. Por eso la importancia de la casa de oración. Una casa de oración acercándonos al tiempo de tribulación, y durante la tribulación y previo al regreso de Cristo, la casa de oración no va a ser opcional, va a ser necesaria para la supervivencia. Una iglesia madura adora e intercede día y noche. Está profetizado. Es una iglesia que clama por su regreso. Lucas 18:7 dice: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? ¿Queremos justicia hecha? Toca clamar día y noche. Si usted quiere ser parte de una iglesia madura, necesita despertar en usted un sentir por la adoración y por la intercesión. Lo que vivimos esta mañana en el tiempo de adoración fue hermoso y fue glorioso, pero una hora de adoración en la semana no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. La casa de oración no va a ser opcional, va a ser vital. Es hora de levantarnos en esta dinámica de adoración y de intercesión. Tener una vida de intimidad con Dios, en ruego y en adoración, va a ser clave para caminar sobre estas profecías. Entre más cerca permanezcamos de Dios, más vamos a estar conscientes del mundo espiritual que tenemos a nuestro alrededor. Necesitamos crecer en esta dinámica profética de adoración e intercesión. Eso hace parte de una iglesia madura.
Otra dinámica de una iglesia madura, número 3, es la compasión. Aquí vemos el ministerio de evangelismo. El tercer ministerio que cita Efesios 4. Compasión, una iglesia que se mueve en compasión. Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia madura en compasión. Cada vez es más urgente desarrollarnos en compasión y en misericordia. Porque como dice Mateo 24, Cristo no va a volver hasta que todo el mundo tenga el testimonio de Cristo. Y si no vamos y no hacemos discípulos y no predicamos el evangelio a las naciones, y se lo pongo así, ni siquiera piense todavía en las naciones, piense en Chía, piense en su barrio, piense en su conjunto. Si estamos clamando, ven Señor Jesús, Maranata, ven Señor Jesús, y no hablamos de Jesús con nadie, estamos siendo hipócritas. Porque Mateo 24 dice que no vendrá el fin hasta que se predique el evangelio. Necesitamos movernos en compasión, compasión por los perdidos, compasión por quienes no tienen a Cristo. La madurez en evangelismo en una iglesia es crucial para el plan de Dios. Necesitamos correr en compasión, necesitamos correr en misericordia. Si anhelamos su regreso, necesitamos madurar en compasión por los perdidos. Cuarta dinámica de una iglesia madura: carácter. Vemos ahí el ministerio pastoral. Este tema del carácter es fuerte, duro. Jeremías 3:15 dice: entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y aunque en este pasaje que dice según mi corazón, no habla de pastores perfectos, pero sí habla de un estilo de vida que sabe alinearse a las prioridades del reino, a las prioridades del corazón de Dios. Necesitamos crecer en carácter, necesitamos pastorearnos según el corazón de Dios. Y déjeme decirle que usted no necesita tener el título de pastor para pastorear a alguien. Usted puede, con su hermano en Cristo, usted lo puede amar. Ya habíamos hablado de eso ahorita. Usted lo puede reprender. Usted le puede decir: te equivocaste, pero ven, pero hay gracia y misericordia. Puedes decirle: mira, lee esto. Oye, acompáñame a hacer esto. Podemos pastorearnos según su corazón. Eso hace parte de una iglesia madura en carácter. Proverbios 4:23 también, famosísimo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y me encanta cómo dice esta versión: porque de él brotan manantiales de vida. Un corazón sano bombea sangre al cuerpo. Y déjame hacerte esta pregunta: ¿qué le estás bombeando a la iglesia? Guarda tu corazón. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí brotan los manantiales de vida. Es como si usted piensa en el corazón físico. El corazón lo que hace es bombea sangre a todas las partes del cuerpo. ¿Qué hay en tu corazón y qué estás bombeándole a la iglesia? ¿Qué le estás bombeando a la iglesia?
¿Estás bombeando amor? ¿Estás bombeando un espíritu de unidad? ¿De que mejoremos y crezcamos todos juntos para parecernos más a Cristo? Carácter. Necesitamos tener un carácter maduro. Una iglesia madura es una iglesia que tiene un carácter según el corazón de Dios. Y quinto, el último, ministerio magistral o ministerio bíblico. Una iglesia que se mueve en sabiduría. Una iglesia que se mueve en sabiduría. Es clave para una iglesia madura. Me encanta este pasaje, Daniel capítulo 12, versículo 10. Dice: muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Pero los entendidos comprenderán. Necesitamos sabiduría. Necesitamos ser entendidos. No podemos madurar como iglesia si no entendemos los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos entender la palabra de Dios. Necesitamos entender las escrituras. Necesitamos entender la narrativa bíblica. Necesitamos entender que necesitamos sabiduría en nuestra manera de vivir. Necesitamos entender qué batallas nos corresponden pelear y cuáles no. Necesitamos entender los recursos y las armas que tenemos para pelear las batallas. Necesitamos ser certeros en nuestras oraciones. Necesitamos ser certeros en cómo servimos a otros, en cómo servimos a la iglesia, en cómo ministramos compasión, en cómo hacemos todos los otros 5 puntos que vimos: carácter, compasión, adoración, unidad. No podemos hacer nada de eso si no tenemos entendimiento. Una iglesia madura es una iglesia entendida. Una iglesia que conoce la palabra de Dios. Una iglesia que estudia las profecías, que sabe lo que vendrá y se prepara para ello. Eso es una iglesia madura. Aquí vemos, si recuerdan la parábola del trigo y la cizaña, la maldad va a crecer, pero los entendidos también, y la iglesia también. Y va a llegar el día de la cosecha, y los entendidos van a permanecer. Por eso necesitamos ser una iglesia entendida en los tiempos, una iglesia sabia, una iglesia que sabe lo que vendrá. Si queremos ser una iglesia madura, necesitamos saber en dónde estamos parados y a dónde vamos. Hay un dicho, ¿no? El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Necesitamos saber para dónde vamos. Necesitamos madurar en este aspecto. Ya para terminar, vamos a volver a Efesios 4. Ya nutrimos nuestro conocimiento de la madurez, nutrimos nuestro conocimiento de la iglesia. Ya vimos lo que es una iglesia madura, vimos cuál es el cimiento de una iglesia madura, cuáles son las relaciones de una iglesia madura. Ya vimos los 5 ministerios en acción para darnos una dinámica de madurez como iglesia. Efesios 4:14. Y entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error.
Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Espíritu Santo, no queremos ser más niños zarandeados por el viento, por cualquier doctrina que viene, por cualquier cosa que nos ofrecen, por los afanes de la vida. Señor, trae madurez a tu iglesia. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que Cristo, tú eres el cimiento de esta iglesia. Eres la roca firme, la piedra angular sobre la cual edificamos esta iglesia, sobre la cual tú edificas esta iglesia. Pero danos un espíritu de valentía, danos espíritu de sabiduría, danos un carácter como el tuyo, danos entendimiento, danos compasión, porque queremos madurar. Señor, vienen tiempos malos, se acerca el día grande y temible, pero en el nombre de Jesús esta iglesia permanecerá firme, porque será una iglesia madura que creció conforme a las Escrituras, una iglesia madura que creció cimentada en la roca. Oramos, Señor, que mientras los tiempos empeoran, Señor, que esta iglesia resplandezca, que esta iglesia florezca y dé fruto. Oramos, Señor, que fortalezcas nuestra casa de oración, porque esta casa de oración es vital para permanecer en estos tiempos. Hiérenos, Señor, con una urgencia por permanecer en tu presencia, por interceder, por clamar, por adorarte, por ministrarte, Señor. Necesitamos madurar como iglesia y necesitamos de ti. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu para poder hacer estas cosas que nos has mandado hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.